Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro. Me da mucho gusto ver a tantas personas conectadas e interesadas en un tema tan fundamental para el presente y el futuro de nuestro país. Soy Gaby Sterling, presidenta de Poder Ciudadano. Para quienes se suman hoy por primera vez, Poder Ciudadano es un espacio que creamos en algo muy sencillo, pero muy poderoso, que la ciudadanía informada y organizada participe y que sí se puede tomar decisiones públicas desde esta trinchera. Este foro nace justamente desde esa convicción, abrir un espacio para dialogar, cuestionar todos los temas que impactan a la democracia en México. Para comenzar, les voy a compartir un poco las reglas. Les pedimos que todos tengan sus micrófonos apagados y sus cámaras encendidas. Hoy tendremos, la verdad, un foro de lujo, ¿sí? Con unos ponentes extraordinarios. Y bueno, pues en este momento le voy a dejar la palabra a Tomislav Lendo, que va a ser nuestro moderador. Y bueno, aquellas personas que nos estarán viendo por nuestro canal, por favor que nos hagan las preguntas. Y bueno, al final estaríamos recopilando todas sus preguntas a través del chat para podérselas hacer a los ponentes. Tomislav, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gaby. Muy buenas noches a todas y a todos. Y les damos la más cordial bienvenida por parte de Poder Ciudadano a este foro. El objetivo del foro es entender un poco y entenderlo de la voz de expertos en la materia, cómo se está dando el proceso de designación de consejeras y consejeros del INE y sobre todo ¿qué está en juego para la democracia en México con estos nombramientos, con estas designaciones? ¿Y qué implica esto para nosotros como ciudadanos y ciudadanas? Entonces, nos acompañan y le damos la bienvenida a la doctora Mari Carmen Alanís. Ella fue presidenta, entiendo, la primera presidenta mujer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es una de las figuras más influyentes en la evolución del sistema electoral mexicano. También la bienvenida a la doctora Irma Méndez de Hoyos. Ella es profesora investigadora de Flaxo México, es especialista en la materia de integridad electoral y análisis institucional y ha desarrollado sus trabajos tanto desde el ámbito académico como en los órganos electorales. También está con nosotros el maestro candidato a doctor Marco Baños, que fue consejero electoral del INE, precisamente. Es especialista con un amplio conocimiento directo en la construcción del INE y en la operación del INE. Entonces, él participa continuamente en foros, precisamente hablando de estos tópicos. Y nos acompaña también el maestro Francisco Rojas, que tiene gran experiencia también en órganos electorales, fue consejero electoral en Aguascalientes y así es especialista en observación y litigio estratégico en materia electoral. Muchas Muchas gracias gracias por por acompañarnos. acompañarnos. Bueno, eh, vamos a dividir esta plática en tres momentos. Un primer momento que tiene que ver un poco con las implicaciones de este proceso de designación. Otro segundo momento que tiene que ver con el proceso mismo, cómo se está llevando a cabo, qué riesgos implica y cómo se puede mejorar. Y un último momento que tiene que ver con nosotros, los ciudadanos y cómo podemos implicarnos y comprometernos con este proceso. Entonces, empezaría abriendo la mesa con dos preguntas que me parecen fundamentales, sobre todo ante el foro en que estamos el día de hoy. Una primera pregunta es, ¿por qué este proceso le debería importar al ciudadano de a pie? ¿Por qué tiene que ocuparse o preocuparse de un proceso como la designación de consejeros del INE? Y en segundo lugar, o vinculado a esto, ¿qué está en juego para la calidad de nuestras elecciones y para la integridad de nuestras elecciones a partir de este proceso de designación? Así es que, pues, les cedo la palabra. Ahora sí, la mesa es de ustedes.
Adelante. ¿Quién quisiera empezar? Mari Carmen, ya abriste tu micrófono. Adelante. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos y muchísimas gracias por esta invitación a Gaby Sterling, la presidenta de Poder Ciudadano, y a todas y a todos ustedes. Me da muchísimo gusto además compartir este espacio con Irma, con Francisco, con Marco y con Tomislav, que es quien nos va a poner en orden en esta sesión. Y bueno, pues me parece además que es muy oportuna muy oportuno este momento porque estamos, yo diría que ya cerca de culminar la segunda parte del proceso de elección o designación de consejeras y consejeros electorales. Y a mí me parece que en los contextos en los que México se encuentra hacia adentro y hacia afuera en el mundo, si estamos haciendo un alto para reflexionar sobre los sistemas democráticos y representativos, eh, creo que, o estoy convencida que la decisión de la ciudadanía no debe de estar lejos de velar por las instituciones democráticas en nuestro país. Eh, Se ha normalizado el hecho de que existen procesos en la Constitución y en la ley que quizá pudieran resultar complicados, que tienen muchos pasos, que intervienen las autoridades al más alto nivel, distintos poderes, y quizá damos por hecho de que podemos participar muy poco, y yo creo que es al revés. Yo creo que justo cuando se trata de la conformación de las máximas autoridades que van a regir los procesos democráticos en nuestro país y en donde además están interviniendo las máximas autoridades en el poder, como es el poder legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se supone que era autónoma, pues creo que ya no es autónoma. El Poder Legislativo a través de la Junta de Coordinación Política, y anteriormente en un proceso que participaba el INAI, que es, pues, era el órgano autónomo constitucional del Estado para velar por la transparencia y por la rendición de cuentas. Me parece que el que estén involucrados todos estos órdenes del gobierno, todas estas autoridades y estos órganos representativos, como es la Junta de Coordinación Política, ergo los partidos políticos, tenemos que involucrarnos. Y cuando me refiero a los contextos, también, sin duda alguna, México está pasando por momentos muy difíciles. En la materia económica, ¿no? Todos los días nos despertamos con noticias vinculadas con la economía y por un lado, se dice que tenemos una inversión extranjera, hablando de inversión económica muy fuerte, pero por otro lado, pues está detenida, y un contexto de inseguridad, de presencia de grupos delincuenciales en todos los ámbitos a lo largo y ancho del país, que además pues parece que están también participando en la toma de decisiones en prácticamente todos los espacios públicos y privados. Y México, además, en la negociación de un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, pues hoy está bajo la lupa y bajo la observación de otras instancias internacionales. Entonces, me parece que el proceso de elección y de cubrir tres consejerías en la máxima autoridad administrativa electoral del país en estos contextos es una cuestión de la mayor relevancia,
y donde nosotros debemos de ser los principales vigilantes de que esto se dé y se dé bien. Em, Son procesos que se fueron regulando desde hace varios lustros con la intención de generar certeza a la ciudadanía, es decir, que todas y todos nosotros estuviéramos tranquilos y que fuéramos testigos de la certeza que nos debía de haber dado la forma en que se elegían a las autoridades electorales. Fueron procesos que los propios partidos políticos entonces de oposición exigían que se involucraran a personas que pudieran participar en consejos técnicos de altísima y reconocida calidad para que pudieran ser los quienes em, revisaran el cumplimiento, diseñaran y revisaran el concreto cumplimiento de todos los requisitos de las normas y de todas las reglas para elegir a las autoridades electorales, pero desafortunadamente esto se fue sesgando a órganos técnicos, como es un comité técnico que hoy eligió la Jucopo, que cada vez se integran con personajes que ni son reconocidos, ni son expertos en la materia y que pareciera que no cuidan estos principios que debe garantizar la certeza, la legalidad y la neutralidad de las autoridades electorales que estamos integrando. Entonces, Mari Carmen, cerrando mi creo que, primera perdón que te intervención, interrumpa tantito nada más. Creo que ese punto lo vamos a abordar más a fondo sí. en el siguiente segmento. Entonces, cerrando mi intervención en el sentido de por qué ese proceso tiene impacto directo en la calidad de la democracia, Sí. estamos hablando de la elección de tres personas que Ujú, integrarán la máxima autoridad electoral del ujú, país a nivel ujú, nacional. Tres personas que pueden equilibrar o desequilibrar ujú. la toma Correcto. de decisiones del máximo órgano administrativo electoral que además ya ha sido muy cuestionado, ¿sí? Y además con la vara muy alta porque salieron tres personas, dos mujeres, dos consejeras y un consejero, con un reconocimiento muy importante por su experiencia electoral y por las decisiones independientes y expertas que tomaban en las decisiones del Consejo General del INE. Entonces yo cerraría esta intervención contestando puntualmente a la pregunta que nos hacen de por qué este proceso tiene impacto directo en la calidad de la democracia. No solamente es la elección de tres consejeros que integran el INE, es la elección de tres consejeros y consejeras que van a definir el futuro de la máxima autoridad electoral de este país, que además tendrá a su cargo las elecciones en el 2027 de la Cámara de Diputados, de 9 gubernaturas, de 30 Ujú. congresos locales y de la elección de la mitad de jueces, personas magistradas a nivel federal y local de este país. Entonces, estamos hablando de que queremos y tenemos que supervisar y exigir que lleguen las mejores personas. Y el papel de nosotros no puede ser pasivo. Debemos de exigir que se elijan a las mejores personas y acompañar lo que ya se lleva del proceso, lo que queda, y a quien entre, debemos de darle a las tres personas que se designen la próxima semana y a los consejeros y consejeras que ya están en funciones, debemos de darle un seguimiento puntual día a día de las decisiones que tomen a la luz de las decisiones que están en sus manos, perdón, a la luz de las normas constitucionales, pero estamos hablando de que por ahí pasa la elección de quienes nos representan y de quienes toman nuestras decisiones. Correcto. Entonces, eso es lo que está en juego con esta elección y ya me pasé del tiempo y ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Marco Baño, tienes levantada la mano. Marco, por favor. Sí, con mucho gusto. Primero agradeciendo la generosidad de la invitación y luego pues trato de seguir una línea argumental
en los términos que planteó Mari Carmen Alanís, pero quisiera agregar algunos detalles. El Instituto Nacional Electoral fue una respuesta a los problemas de legitimidad de las elecciones después de las elecciones de 1988. Recordemos que Salinas llegó al poder en medio de una enorme discusión política y se pensó en la necesidad de construir autoridades absolutamente imparciales, autoridades que no dependieran del poder en turno y que fueran plenamente independientes frente a los partidos políticos. En la composición de estos órganos electorales desde 1990 en adelante, más de 35 años, se ha utilizado la figura de los llamados consejeros electorales, que tuvieron un primer antecedente con los consejeros magistrados, que en la reforma electoral de 1994 se convirtieron en consejeros ciudadanos y en 1996 en los consejeros electorales actuales, con diversas modalidades de procedimientos para su designación. ¿Por qué le debería de importar a los ciudadanos? Bueno, porque el Instituto Nacional Electoral es un órgano eminentemente ciudadano. Ese es el concepto original que se tuvo de esta institución, y esa figura de los consejeros electorales técnicamente representa a ese universo ciudadano que participa en los procesos democráticos de nuestro país de formas diversas, empezando por el tema de las elecciones. Luego, en segundo lugar, me parece que es muy importante tomar en consideración que desde su formación, el Instituto Nacional Electoral ha cumplido con dos grandes papeles. El primero, por supuesto, es la organización técnica de las elecciones, y proceso tras proceso electoral se ha venido mejorando la calidad con la que se desahogan los procedimientos. Y el segundo punto tiene que ver con la legitimidad que se le imprime a la organización de las elecciones. Y justamente la figura de los consejeros electorales es la que acapara la discusión cuando se habla de legitimidad, cuando se habla de autenticidad, cuando se habla de integridad de las elecciones. No se discute en el mundo de la legitimidad de las elecciones si los vocales de capacitación integraron adecuadamente las mesas directivas de casilla, pese al papel tan fundamental que tiene la estructura técnica de la institución. Pero una discusión política sobre la legitimidad de las elecciones, sean elecciones en el caso federal por el INE o por cada uno de los órganos electorales de los estados, en el caso de los soples, son los consejeros electorales. Y esos consejeros electorales son los que le tienen que dar cuenta a la ciudadanía de cómo se toman las decisiones, de cómo se procesan los acuerdos, de cómo se garantiza que la organización de las elecciones fue imparcial, fue otra vez íntegra y es auténtica. Esa parte a mí me parece de fundamental importancia. Y creo que la ciudadanía debe involucrarse en esta situación, porque no podemos seguir nosotros con una ausencia en la revisión de los procedimientos que se siguen desde el oficialismo, desde el gobierno, legitimando cosas que se siguen haciendo con una enorme impunidad. Vimos cómo se integró o cómo se renovó la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hemos visto de manera sistemática cómo actúa la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, cómo se han renovado los consejos técnicos que forman parte también de esa comisión en varias ocasiones. Y creo que en el caso concreto de los órganos electorales, hemos visto cómo el oficialismo ha ido paulatinamente en un proceso que muchos analistas han denominado de colonización de las estructuras electorales. El caso muy significativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha convertido, y lo quiero decir enfáticamente, en un apéndice del oficialismo, es un apéndice del gobierno. Y el INE ha seguido una ruta muy particular. Y decía Mari Carmen una cosa que yo suscribo de manera muy enfática. Las tres personas que acaban de concluir sus actividades fueron personas que se destacaron justamente por mantener una independencia y por regresarle, por mantenerle esa característica de generar equilibrios adecuados institucionales al ejercicio del poder. Lo vimos en varias ocasiones, y hemos visto cómo en el proceso pasado de designación de consejeros electorales ya llegaron a la herradura de la democracia personas que tienen claros vínculos con el poder. El caso concreto de Guadalupe Tadei, creo que no hace falta que abunde en ese punto, pero si somos atentos a la forma en que se han discutido muchos temas y cómo se han procesado decisiones como la sobrerepresentación, las elecciones y demás, creo que
Marcos, se cerró tu micrófono. No te lo cerré yo, ¿eh? No sé qué pasó, pero estaba cerrando diciendo que, habida cuenta del funcionamiento que tienen estas consejerías que fueron designadas ya hace 3 años, es importante que la ciudadanía se involucre para cuidar una institución que es eminentemente ciudadana y un patrimonio político democrático del país. Pues es justamente parte del objetivo de este foro, que a través de ustedes encontremos, tengamos, generemos esa sensibilidad en las y los ciudadanos. Irma Méndez, por favor, adelante para complementar estas opiniones o rebatirlas. Está cerrado tu micrófono. Primero quiero sumarme al agradecimiento por la invitación Se cerró otra vez tu micrófono, perdón. y además felicito a Poder Ciudadano por la organización de este foro y este espacio para discutir algo que sí me parece muy importante. Y creo que, digamos, a la pregunta de por qué debería importarle a la ciudadanía, a mí me gustaría, digamos, pensarlo a partir del papel que juega el INE en el juego político, ¿no? O sea, el INE es un árbitro. Y como en el fútbol, el árbitro, pues si está vendido o favorece siempre a uno de los jugadores, en este caso a uno de los partidos o a algunos, pues el resultado del juego no es confiable, ¿no? Pasa lo mismo exactamente en las elecciones. O sea, lo que está en riesgo es la confianza en los resultados, la credibilidad en todo el proceso electoral, que es muy complejo y dura mucho tiempo. Entonces implica, digamos, darle seguimiento a las decisiones que van tomando, ¿no?, en el INE. A ver, las decisiones que toma el Consejo General del INE son muy importantes y pasan, digamos, desde lo técnico muy complejo hasta lo que yo me he dedicado a estudiar, que son las malas prácticas electorales. Y esto, digamos, a ver, que es importante entender que el INE, digamos, hoy ya no puede hacer ganar a alguien que no ha ganado. Es decir, ya no puede meter, digamos, votos en una urna, eso ya no pasa, pero sí puede inclinar la balanza. Sí puede, digamos, hacer que, por ejemplo, se repartan tarjetas con dinero o que prometen, digamos, dinero y no se le diga nada a un partido o a quien lo está haciendo. También puede, por ejemplo, ver cómo llevan, ¿no? Compran el voto con, pidiendo credenciales, llevando canastas con víveres, etcétera, y no decir nada, o sí decirlo cuando, digamos, hay alguno de los partidos que no son de su agrado. Eh, Coercionar a las personas con programas sociales o recibir dinero ilegal, ¿no? Y que finalmente no pase nada. Desde eso, que me parece grave porque puede alterar los resultados electorales, hasta decidir cuántos diputados obtiene un partido político. O sea, la sobrerepresentación pasó primero por el INE y después por el tribunal. Entonces, el tamaño de las decisiones son muy grandes y muy importantes. Entonces, todo eso importa para la integridad del proceso electoral, que empieza evidentemente desde las leyes electorales, los procedimientos, el registro de los candidatos. Vamos a ver cómo, digamos, ahí se van a dar decisiones muy importantes de a quienes se les da registro y a quienes no. Hoy nos preocupa la violencia, nos preocupa un contexto en el que el crimen organizado está influyendo no solamente en el financiamiento de las campañas, también está influyendo en quienes llegan como candidatos. Entonces, esas decisiones las va a tomar ese Consejo General. Entonces, yo lo diría así. La limpieza del proceso electoral está en manos de los consejeros electorales. Si nos importa que las elecciones sean limpias, nos debe importar quién llegue al Consejo General. Y ahí, digamos, creo que lo que tenemos que discutir es cuáles son esos perfiles ideales, de qué gente debe de llegar, digamos, aquellas que son probadamente profesionales, expertas y por supuesto que sean íntegras, ¿no? Porque me parece, digamos, que los vínculos partidistas, que creo que después habrá que discutirlos, son importantes, pero desafortunadamente
es difícil evitarlos. Entonces, ¿cómo le hacemos frente, digamos, a ello? Creo que es parte de la discusión, pero yo me quedo con eso. Si estamos preocupados por la limpieza del proceso electoral y de las elecciones, hay que preocuparnos por quienes toman las decisiones para garantizar esa limpieza. Gracias. Tienes el micrófono cerrado, Tomislav. Perdón, Francisco, te estaba cediendo la palabra si quieres añadir puntos o rebatir algunos de los puntos que han señalado tus Muchas compañeros. gracias, Tomislav. Bueno, pues antes que nada agradecerte, Gaby, Tomislav, a Poder Ciudadano en general, a todas las personas que de esta organización nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, para mí es un honor compartir con personalidades como las que se encuentran y sobre todo es un gran reto. Me encuentro en una situación muy complicada de cerrar esta primera pregunta después de de la respuesta que dieron tres personas pues, que son autoridad en nuestro país y a nivel internacional también en la materia. A ver, y justo a partir de la lógica de las respuestas que han dado, a mí me gustaría retomar un poco lo que decía el maestro Baños. Finalmente hay que recordar que a nivel mundial las autoridades electorales no necesariamente son independientes. Hay muchos países en donde incluso el gobierno es quien organiza las elecciones. Sin embargo, en México nuestra historia política nos ha llevado al diseño de instituciones independientes y autónomas con la finalidad justo de dotar de certeza a los actores de la contienda política electoral. ¿Y cuál es la importancia de dotar de certeza a los actores políticos? Bueno, los actores políticos son actores de poder real y al final el desencuentro que pueda existir en torno a una contienda electoral puede terminar en una crisis política severa. Y la crisis política severa, en consecuencia, y me parece que todas las personas que están aquí lo saben, pues puede traer problemas económicos, o puede traer incertidumbre a los inversionistas y puede traer muchos problemas más allá propiamente de las elecciones en sí mismas. Esa es la razón por la que a la ciudadanía nos debe importar. Tiene el potencial realmente, a partir de todas las intervenciones que se han hecho previamente, de incidir en nuestra vida diaria. Cuestiones tan diversas como la salud, como la educación, como la estabilidad económica, como que México sea un país seguro, pues obviamente está vinculado con quién se elige. Y ahí el INE sí tiene un papel importante. Y tiene un papel importante, ojo, no solo en las elecciones, tiene un papel importante también como rector del Sistema Nacional de Elecciones, tiene también un papel fundamental en la revisión de cómo opera propiamente el sistema de partidos, aunque bueno, en este país, a la luz del respeto a la vida interna de los partidos políticos, se cometen múltiples arbitrariedades, pero es importante decir que eso hace que sea muy importante que la ciudadanía, y más aún, ojo, la ciudadanía organizada, pueda dar seguimiento a este proceso de designación. Pero déjenme incorporar un elemento adicional que me parece nos conecta ya a la siguiente pregunta, pero sigue en esta primera, no te preocupes, Tomislav. La designación establece mecanismos de participación ciudadana, pero no los ejercitamos, como habitualmente ocurre con este tipo de mecanismos. Existía la posibilidad de que las personas pudieran expresar opiniones acerca de los aspirantes. Eh, y ojo, me parece que es más fácil que la inteligencia, y me refiero justo a inteligencia en el sentido prácticamente de espionaje, de 500, 1000 personas sea más precisa o tenga mayor capacidad que la de una, dos o tres personas que de manera aislada y no organizada puedan contribuir a un proceso de designación tan relevante. También existía la posibilidad de enviar preguntas a las entrevistas que justo en estos momentos se realizan y que yo he escuchado que son generales. Las preguntas generales, bueno, ya lo abordaremos más adelante, pero me parece que no permiten justo profundizar en los perfiles. Que el maestro Baños hizo miles de entrevistas, entre ellas la mía incluso. Y pues si tuvieran preguntas genéricas, realmente no podías ahondar en los perfiles y si los perfiles cumplen a partir de su trayectoria con la expectativa que nosotros tenemos como observadores ajenos,
que una persona pueda comportarse de manera autónoma, de manera imparcial, de manera independiente del poder, que no es sencillo. Gracias, Tomislav. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante, Francisco. Y yo creo que sí puntualizas algo de lo que no todo mundo es consciente y es de estos espacios para participar, emitir opiniones, juicios y demás. Realmente eso no se difunde mucho y no se conoce mucho. A lo mejor al final, en el último bloque, nos puedes platicar un poco más. El siguiente bloque, les decía, es sobre este proceso en particular de designación de consejeros y estuvo pensado un poco a partir de justamente sus perfiles. Eh, por ejemplo, la doctora Lanis ha participado en este proceso y me gustaría mucho escuchar, Mari Carmen, tu experiencia ahí. Participando en este proceso, qué riesgos le ves a la forma como se han llevado las cosas. Por otra parte, pues el doctor, el maestro Marco Baños tiene una muy larga experiencia precisamente viendo, analizando estos procesos. Y no sé, Marco, si nos pudieras aportar una especie de comparativo entre el proceso que se está llevando a cabo hoy y cómo era antes, qué diferencias hay, en qué ha cambiado, etcétera, etcétera, porque pues este ha sido mucho más polémico que los anteriores. Y por otra parte, entiendo, Francisco, que tú hiciste un trabajo sobre o una tesis sobre designación precisamente de consejeros y procesos de designación de consejeros y además acabas de hacer alusión a experiencias internacionales. Entonces, a lo mejor habría alguna cosa que nos pudieras comentar acerca de cómo a partir de experiencias internacionales se podría mejorar los procesos de designación que tenemos en México. Y por último, también Irma pues, ha participado como candidata a consejera en procesos anteriores. Y preguntarte, Irma, acerca de este tema que es muy polémico y que es el tema de las cuotas partidistas, el tema de que ciertos partidos impulsen a ciertos candidatos. Ya vimos que hubo por ahí una idea de que la tómbola era un mejor mecanismo. No sé si eso sea un mejor mecanismo o no, pero digamos, está esta cosa que siempre ha sido cuestionada sobre la lógica de las cuotas partidistas, entre otras cosas, porque además, pues habría quien podría argumentar que si un partido tiene una mayoría muy amplia, pues también debería tener la capacidad de tener o de impulsar a un mayor número de personas en ese consejo. ¿Qué problema hay de seguir una lógica de ese tipo? Entonces, bueno, ahí ya les sembré un poquito las preguntas a cada uno de los oradores, pero bueno, están libres de opinar sobre todo lo demás también. Entonces, Mari Carmen, no sé si empezamos otra vez contigo para que nos platiques Sí, cómo estuvo tu participación aquí, sí, qué te claro. gustó y qué no te gustó. Adelante. Bueno, yo decidí participar, como ya lo esbozaba en mi intervención anterior, porque en este contexto o contextos de inseguridad, de presión política, me parece que no podemos darnos el lujo de incorporar a personas sin experiencia, ¿sí? Y tampoco podemos darnos el lujo de largas curvas de aprendizaje, ¿no? Las elecciones están enfrente, la reforma o mini reforma que se aprobó, pues sí puede tener impactos administrativos, vienen las reformas a las leyes reglamentarias, en fin, la observación que se hace hoy a México, ¿no? En un contexto de negociaciones internacionales, la presencia del crimen organizado, en fin. Entonces, lo que está en juego precisamente es garantizar la integridad electoral
en estos contextos. Entonces yo decidí participar no porque yo sea lo máximo y porque vaya a resolver todo, sino que después de pensarlo mucho, mi intención era elevar la vara, ¿sí? O sea, decir, a ver, y lo digo abiertamente, o sea, es claro, ¿no? O sea, es obvio que si nos inscribimos personas con experiencia, pues lo que está pasando ahorita es que justo si ustedes leen los periódicos y ven cuáles son los cuestionamientos, es eso, a ver cómo se les están asignando las mayores puntuaciones en las distintas fases de esta convocatoria a personas que no tienen experiencia. Entonces yo lo quiero dejar muy claro, no es Mari Carmen Alanís, ¿sí? Es los perfiles, tenemos que priorizar perfiles en un momento muy delicado para la democracia. Que la democracia no está cuestionándose solo en México, ¿eh? Es la democracia en el mundo, es lo que se está cuestionando. Irma y Marco, Francisco, bueno, todos ustedes son expertos en estos temas, pero la democracia no es que sea la mejor forma de gobierno que hoy todas y todos los ciudadanos que participan en procesos de elección piensen que es lo mejor. Y tenemos regímenes autoritarios que quizá en algunas regiones son muy bien aceptados, populismos, perdón, autocráticos o totalitarios, pero populismos también con ideologías más de corte socialdemócrata que son aceptados. Entonces, México hoy se está jugando eso. ¿Qué es lo que está pasando? No se diseñó, perdón, ¿qué es lo que está en juego? Y les quiero platicar un poquito de mi experiencia y qué es lo que no me ha gustado. No fueron reglas muy claras, muy Ujú. transparentes, ¿sí? Entonces, si tú diseñas un mecanismo, un modelo de elección de estas autoridades que ya dijimos que Creo son que no nos enseñó. bien importantes hoy en México, ¿sí? Eh, si tú diseñas un modelo que no es muy claro, muy transparente en las reglas, que no conozcas perfectamente cuáles son los parámetros con los que se va a medir a los participantes, donde no involucraste a instituciones académicas, por ejemplo, a elaborar los reactivos, a participar en la elaboración del examen, ¿no? A la calificación. Si las entrevistas hoy se dice que son preguntas muy generales, como ya lo mencionó alguno de ustedes, entonces, pues me parece que ese procedimiento ya va afectado en uno de los principios que es fundamental, el de la certeza, ¿sí? Porque no ha habido reglas claras. Y si le sumamos que el Tribunal Electoral, como bien dijo Marco, ¿no? Con el pretexto de que llegan unas impugnaciones, que todos los ciudadanos tenemos el derecho de presentarlas, por supuesto, pero con unas impugnaciones de último momento, cuando además ya había reglas de acciones afirmativas, ¿sí? O el principio de inclusión y diversidad ya estaba previsto en las convocatorias, amplían los plazos por sentencia del tribunal, declaran un requisito, el de doble nacionalidad, como inconstitucional, se abren los plazos, entran nuevas personas. Entonces, a mí no me gusta ir a ningún juego, ya sea de fútbol, de básquetbol, de canicas o de elección de consejeros y magistrados electorales, en donde me cambien las reglas a la mitad del partido, ¿sí? De acuerdo. Entonces me parece que eso es lo que estuvo sucediendo. Eh, en procesos similares anteriores, yo mencionaba que la idea era ir perfeccionando un modelo que diera Ujú. certeza y que llegaran las mejores personas con experiencia, ¿sí? Y esto se ha ido manipulando y se ha politizado, ¿sí? En concursos anteriores ya se dijo que se filtraron los exámenes, dejaron fuera personas muy reconocidas con argumentos bastante absurdos. Me acuerdo que a un expresidente de un
organismo público local electoral lo descalificaron porque se autocitó en el ensayo. Pues perdón, eso no está mal, ¿no? Si tienes obra publicada y estás refiriendo, en fin. Y hoy creo que estamos llegando a esos límites. Yo presenté un examen complejo, reactivos Ujú, bien elaborados, difíciles, una carga jurídica importante, ¿no? Y las personas afines al gobierno y a la presidenta del INE son los que tienen los mejores puntajes. Exconsejeros bien. electorales que votaron a favor de la sobrerepresentación, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hoy está costando tanto y sabemos las repercusiones que eso tenía. Entonces, ¿qué está en juego? Pues no es cualquier cosa. Lo que está en juego es la democracia, la certeza y la integridad de las elecciones a las que vamos a ir el próximo año. Entonces, yo les Ujú, diría, a mí me descalificaron, y con esto cierro, me descalificaron en la etapa o en la fase de evaluación curricular. ujú. Y yo les pregunto a todos ustedes, de las 500 personas que participaron, denme una que tenga, para bien o para mal, ¿eh? Porque a lo mejor lo hice bien, a lo mejor lo hice mal, a lo mejor le caigo mal a unos, bien a otros, en fin, pero he ocupado prácticamente todos los cargos electorales de las Sí, dos claro. instituciones. No he sido todo, porque vas por una línea, ¿no? Pero fui secretaria auxiliar, secretaria de estudio y cuenta, coordinadora, directora ejecutiva, consejera suplente, secretaria ejecutiva, magistrada y presidenta del Tribunal Electoral. No hay un solo perfil que tenga esa experiencia. Y me descalificaron en la evaluación curricular, ¿no? Entonces, pues creo que no tengo que decir mucho. Y te encuentras con perfiles. Hoy me hacían una entrevista y alguien dijo, no, pues es que un señor de una imprenta bien grandota, ¿no? Ujú. Que lo entrevistaron, ¿no? Pues dijo que su experiencia electoral es que ha impreso boletas, Muchas ¿no? boletas. Ujú. Entonces, eso es lo que está en juego. Entonces, yo presenté un ensayo y una exposición de motivos eh, muy enfocada a los problemas que hoy se están viviendo y lo que creo que debe ser el perfil para enfrentar la presencia del narcotráfico, el desvío de recursos públicos y la integridad electoral, ¿no? Y pues parece ser que no les gustaron los temas que yo llevé a la mesa. Y O el se, enfoque. se publicó un comunicado en donde se dijo que todos los ensayos y las exposiciones de motivos las pasaron por una aplicación para ver quién había utilizado inteligencia artificial en la elaboración de su ensayo y de la exposición de motivos. Pues a mí me parece que utilizar inteligencia artificial de manera ética y como una herramienta es muy válido, ¿no? Pero cierro diciendo que aun y cuando esos fueran los parámetros por los que van a evaluar hoy a las 100 personas en las entrevistas, antes 171, 384 y casi 500, pues deberían de haber publicado todos esos parámetros con los que se nos iba a Ujú. evaluar. Y si ustedes ven los puntajes y los perfiles de las personas que van encabezando, pues parece que estamos yéndonos hacia el otro lado de lo que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Marco, ¿cómo se compara este proceso con procesos anteriores? ¿Qué ha mejorado o qué ha empeorado? Bueno, yo he tenido la fortuna de participar dos veces en procesos de selección de consejeros. Primero para ser consejero del IFE, ahí estuve un bloque de 6 años y luego participé para ser consejero del Instituto Nacional Electoral. También tuve la fortuna de ser designado para otro periodo de 6 años, así que conozco un poquito esos procedimientos que como mecanismo de designación, la verdad de las cosas es que nunca ha dejado contentos a todos los actores políticos, hay que decirlo con mucha claridad, porque siempre, y no me voy a meter a la pregunta que le hiciste a Irma, pero siempre se ha acusado el asunto de las cuotas entre los partidos. Pero ese mecanismo de las cuotas, suponiendo sin conceder que sea así, es un mecanismo que implicaba consensos entre las fuerzas políticas.
Nada más que el mecanismo actual que se sigue desde la designación anterior con Guadalupe Tadei y compañía, pues no ha sido un mecanismo de consenso. Ellos han dicho que es el mejor mecanismo porque lo metieron a la tómbola. Sí, pero a la tómbola llegaron solo las personas que ellos decidieron que llegaran a la tómbola. Entonces eligen entre cinco, pero cinco con los cuales ellos no tienen ningún problema de ninguna especie, que les son cercanos. Entonces yo veo diferencias importantes. La primera vez que me tocó fue una entrevista, no hubo exámenes de conocimientos, fue una entrevista que se hizo coordinada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a finales del 2007. Entonces, los diputados inventaron un mecanismo para que cada uno de los integrantes de la comisión asistentes a la reunión te dieran una calificación de entre 1 y 5. Entonces, a mí me tocó en aquella ocasión una serie de preguntas por un diputado del PRD, que la verdad nunca no había sabido de él, pero el señor me dio 0 de calificación. Entonces yo le dije, oiga, diputado, la base de la convocatoria dice que es de 1 a 5. ¿A poco no me va a poner siquiera 1? Entonces reconsideró y gracias a que reconsideró, logré sacar un promedio de 3.3 que me dio chance a acceder a la siguiente etapa, ¿no? Pero bueno, es una simple anécdota. Y le dije, y todavía le pregunté, ¿por qué 0? Y me dijo, porque usted no sabe nada de derecho electoral. Bueno, le dije, está bien, es su derecho decirlo de esa manera. Yo iba del grupo de negociación de la reforma del 2007, entonces, pues ahí está esa anécdota. Luego, en el siguiente paso, se inauguró la modalidad del comité técnico, esto ya para la integración del primer INE, y en ese comité técnico ya se mencionó cómo se integraba, pero yo quiero destacar una cuestión que me parece muy importante. Había personajes de una gran relevancia y solvencia nacional. Estaba, por ejemplo, José Antonio Lozano, que era el director de la Universidad Panamericana. Hoy día, pues es director del IPADE, sigue en el sistema, pero había personajes de ese nivel, por citar solo un caso, ¿no? Ellos optaron por hacerte cuestionamientos sobre el ensayo que presentamos los aspirantes. Entonces emitían una calificación sobre eso y luego deliberaban para integrar las quintetas. No hubo examen de conocimientos en esa segunda etapa que me correspondió. ¿Qué diferencias veo? Bueno, veo primero que la integración del comité se ha pervertido, déjenme decirlo con la mayor transparencia. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto, la Junta de Coordinación Política tiene derecho a designar tres, pues los tres son de una u otra manera cercanos al morenismo. Por Mm, supuesto, está el perfil de Rubén Lara, que me parece un ex magistrado muy solvente, pero Rubén es el autor de la sentencia que tiene que ver con dato protegido. Entonces, a mí me parece que ahí hay algunas situaciones. No abundaré más sobre ese tema, pero son personajes que de una u otra manera están de alguna manera identificados con el régimen. Primer punto. Luego, segundo lugar, cambio de reglas. Mari Carmen lo ha dicho con toda claridad y yo lo quiero decir con toda claridad. No había mejor perfil que el de María del Carmen Alanís, por muchas razones. ¿Y cómo es posible que ella saca 79 puntos en el examen cuando el promedio es 74? Está por encima de la media de calificación de todos los que acreditaron y en la calificación de idoneidad no pasa. Es una puntuación que ellos establecieron, 40% con la trayectoria profesional, tiene doctorado y tiene toda la trayectoria que ya dijo. Luego, un ensayo y luego la exposición de motivos, cada una 30 puntos. No pasó. Es verdaderamente ridícula esa decisión de no haber incluido este perfil, por un lado. Y luego me parece que hay una enorme opacidad también. No hay criterios que sean muy claros para decirnos por qué pasaron los que pasaron y tampoco está muy claro por qué no pasaron los que no pasaron. Esa parte creo que es absolutamente necesaria que se pueda identificar. Dejo ahí porque ya me estoy pasando del tiempo. muchísimas gracias, Marcos. Muy claro y muy ilustrativo este comparativo que haces. Irma, ¿nos quieres comentar un poco ya para seguir con este tema de los procesos y de las cuotas?
de los Sí, partidos, etcétera, etcétera. sí, 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 sí. A ver, yo creo que la pregunta de qué ha cambiado es muy importante y muy interesante porque creo que el contexto hace la diferencia. O sea, lo que ha cambiado sobre todo es el contexto del sistema de partidos. Mm, Porque antes teníamos un sistema de partidos, digamos, más plural, más equilibrado entre las fuerzas partidistas. Hoy no. Hoy tenemos un sistema de partidos, digamos, con un partido claramente dominante y eso, digamos, creo que hace una enorme diferencia. Recordemos que el proceso de designación es híbrido, es decir, tiene elementos técnicos que tienen que ver con todos estos filtros que generan ahora examen, ensayo, etcétera, y después elementos políticos, porque al final la decisión, independientemente de los puntajes que hayan obtenido, es la Cámara de Diputados la que designa a los consejeros y consejeras. Entonces, aquí, digamos, el acento está puesto en qué privilegian los partidos políticos, que son los que finalmente deciden. Ellos privilegian lealtad. Pero como bien dice Marco, antes privilegiaban lealtad, pero al mismo tiempo sabían que la composición del Consejo General tenía que reflejar en algún sentido pluralidad, la pluralidad ujú. de las fuerzas políticas. Y entonces para llegar a esa decisión, pues tenía que, digamos, haber negociación y consenso. Como el contexto cambió y ahora tenemos un sistema de partidos en donde hay un partido claramente dominante con una coalición claramente dominante, pues de alguna manera hay esta tentación fuerte de parte de estos partidos para dominar, digamos, la designación y decidir quién entra, ¿no? Desafortunadamente ello se contrapone con lo que queremos los ciudadanos. Y ese es, digamos, creo, el gran encontronazo, ¿no? Es decir, los partidos están, digamos, legalmente, por el diseño institucional que hay, están adentro del proceso. Eso no se les puede negar y tienen la última palabra. Pero al mismo tiempo estamos los ciudadanos, que somos finalmente quienes valoramos, ¿no? Que en la designación haya, digamos, consideraciones de otros partidos, pero también, digamos, de consenso. Y privilegiamos sobre todo que haya perfiles independientes, imparciales, con probada experiencia, eh, que nos puedan garantizar pues, elecciones democráticas. Como yo lo decía, o sea, las decisiones que toma el Consejo General son muy importantes, ¿no? Inclinan la balanza, castigan o no castigan, hacen. Y entonces ellos saben que por eso es muy importante. Pero además, el INE ha ampliado el poder que tiene y la presencia que tiene. Es decir, antes de 2014 era, digamos, una institución que básicamente organizaba las elecciones federales y aunque tenía muchas funciones, digamos, no tenía el poder que tiene hoy sobre las elecciones locales y no solamente, ¿no? Las federales. Entonces los partidos saben que tener a gente ahí, digamos, con amplia lealtad o con lealtad probada, quiere decir que pueden hacer muchas cosas sin que pase nada. Ujú. Y ese es el problema, porque eso está en contra de nuestros intereses como ciudadanía, porque lo que nosotros queremos es que haya elecciones libres, limpias, transparentes, competitivas, y que para eso, pues para eso requerimos, digamos, de consejeros imparciales. A mí me parece que la partidización es casi inevitable, Ujú. pero ¿qué podemos hacer frente a ello? Entre más profesionales sean los perfiles que llegan, con más prestigio, con más solvencia, con mejor formación, van a tener, digamos, por su interés propio, mucho que cuidar. Una carrera, un prestigio, de tal manera que aunque hayan sido empujados por los partidos políticos, una vez sentados en la silla, deciden en función de sus principios, siguiendo las normas, etcétera. Y ese es el problema que ya decía Mari Carmen. En los perfiles que ahorita vemos, pues son, digamos, perdón, de gente que va a seguir instrucciones. Entonces, ¿qué queremos como ciudadanos? Alguien que tenga un perfil que pueda soportar
digamos, las presiones de los partidos políticos o alguien que diga, sí, señor, usted me puso, yo obedezco. Aquí la gran palabra, digamos, la palabra que tenemos que tener claro es que la gente que llegue al Consejo General va a recibir muchas presiones, muchísimas. Entonces, ¿queremos gente vulnerable? ¿Queremos gente que se doble? ¿O queremos gente que voltee y ponga en el centro el interés de la ciudadanía por elecciones democráticas? Creo que esa es la gran palabra, digamos, la gran pregunta, y yo opto por lo segundo, ¿no? Privilegiar perfiles altamente profesionales con mucha experiencia, digamos, que sean menos vulnerables a las presiones enormes que van a recibir, porque distribuir el poder es muy importante. Muchas gracias, Irma. Definitivamente fue muy, muy clara tu exposición. Francisco, ¿podemos imaginar mejores procesos de designación de consejeros electorales? ¿Hay en la experiencia internacional otras formas, otros métodos? Dice Irma que es inevitable la partidización. ¿Sí será inevitable la partidización? Gracias, Tomislav. Fíjate que casualmente la doctora Irma Méndez es una especialista también en este tema de derecho comparado. En mi tesis tiene un montón de citas. Eh, y yo te diría que este modelo, si funcionara de manera adecuada, no es un mal modelo. Incluso es uno de los modelos más complejos que tenemos. Y ojo, partiendo otra vez de esta idea que les comentaba al principio. Hay países donde su historia y su cultura política les ha permitido confiar en su gobierno para realizar las labores encomendadas en una elección. Las labores encomendadas en una elección, no todas las funciones que ejerce el INE. En México tenemos una autoridad que no se aboca exclusivamente a las elecciones, tiene una carga muy importante de funciones y particularmente ahí es donde radica la importancia de que los perfiles pues cumplan justo con una característica muy importante del consejero electoral y del por qué se transitó de consejero ciudadano a consejero electoral, que es el profesionalismo. Este procedimiento, si se respetara como está establecido en la Constitución, me parece que funciona de manera adecuada. Algo que le preguntaste al maestro Baños, pero que yo he visto a lo largo de las designaciones, es que desde el principio, cuando se emite la convocatoria, se viola la Constitución. Si tú tienes un órgano técnico justo para garantizar que la evaluación y que el desarrollo de las distintas etapas en un proceso de designación se encuentre despolitizado en la medida de lo posible. Obviamente lo integras de una manera mayoritaria por órganos autónomos, evidentemente antes de que desapareciera el INAI. Pues la Jucopo no tiene por qué definirle al Comité Técnico de Evaluación la metodología y los criterios a partir de los cuales va a realizar la evaluación. Claro. Otro problema tremendo que existe y que particularmente tuvo este proceso o ha tenido este proceso de designación son el poco tiempo para desahogar un procedimiento sumamente complejo. Decía la doctora Lanís que el examen fue complejo, que fue difícil. Yo veo difícil entonces la construcción de un examen en tan poco tiempo. O sea, y realmente no sabemos de qué forma se construyó, que por cierto, la convocatoria establece incluso que universidades pueden contribuir con reactivos. Nadie sabe exactamente cómo se construyó el examen. Y ese es el problema. Y aquí yo me permito preguntarle a mis admirados compañeros de panel, ¿cómo conocen los perfiles? Porque yo no he visto que este concurso publique los currículos de las personas que participan. Obviamente, si la respuesta nos hemos centrado en algunos perfiles que notoriamente y a partir del trabajo de los medios de comunicación han destacado. Pero tuvimos más de 400 aspirantes, 464 si no me equivoco, y de hecho hoy en día continúan en contienda 100 aspirantes, 50 mujeres y 50 hombres.
pues podemos hablar de 10, 15, 20 perfiles a lo mucho, pero realmente yo me atrevería a decir que pues entre los aspirantes podríamos tener una cantidad enorme de personas pues que desconocemos sus trayectorias, que desconocemos sus profesiones, que desconocemos su desempeño en general, para aspirar a integrarse a la máxima autoridad electoral en nuestro país. Y ojo, me parece que es muy importante reconocerlo. Este es un problema que siempre ha existido en la designación, independientemente de la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados. Y es un problema que se ha llevado pues, a la incertidumbre en torno al desarrollo de estos concursos públicos. Y los primeros que tienen esa incertidumbre, creo yo, pues son las personas aspirantes, incluso más allá de la ciudadanía. Entrar a un concurso en donde ni siquiera puedes saber la calificación que tuviste en la evaluación documental, me parece increíble. No hay que perder de vista que el Comité Técnico de Evaluación ejerce funciones de autoridad y como una autoridad tiene en primer lugar la obligación de tutelar los derechos de las personas que participan, de no violentar sus derechos. Y a mí me parece que lo que hace el Comité Técnico de Evaluación, lamentablemente, eso es lo que ocurre, que se violentan los derechos de una cantidad tremenda de personas y no necesariamente el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye una instancia para que se puedan defender los derechos. Entonces, eh, pues para resumir y concluir, me parece que este modelo funciona, pero ojo, tenemos, sí, y ya lo decía la doctora Méndez, una diferencia muy importante, y es que en el resto de los concursos no existía una fuerza que por sí misma pudiera sacar la designación. Al final, justo este modelo híbrido de designación que incluye una instancia en la que la Junta de Coordinación Política, y así dice la Constitución, debe generar los consensos para después presentar una propuesta al Pleno a partir de esa preselección que realiza el Comité Técnico de Evaluación, pues ya no necesariamente existe en la actualidad, cosa que sería lamentable. Ojalá exista, digamos, la madurez democrática de los actores políticos. Me dirán ustedes que no sea ingenuo, pero sería adecuado que exista y sería bueno para el país que exista la posibilidad al final, cuando estén estas quintetas, de pues llegar a un consenso. El problema es quiénes llegan a estas quintetas, ¿no? Y ese es justo el trabajo del Comité Técnico de Evaluación. El Comité Técnico de Evaluación, desde mi perspectiva, no cumple con su función si las mejores mexicanas y los mejores mexicanos inscritos en este procedimiento no integran esas quintetas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Otra vez bastante revelador tu punto de vista de cosas que realmente no, de las que no somos absolutamente conscientes, ¿no? Y me gusta tu defensa del modelo. La cosa es, como nos pasa mucho en México, pues respetar los procedimientos, las leyes y en este caso hasta la Constitución, pues de la manera como es originalmente planteada. Eh, Ojo, Tomislav, perdón que te interrumpa. Nada más sí, sí quería decir algo porque es importante. El modelo sí sufrió un cambio que ya hace que no sea tan viable y es justo la integración del Comité Técnico de Evaluación. Antes lo integraba el INAI, la CNDH y la JUCOPO. Y existían 4 integrantes de 7 que eran designados por órganos realmente autónomos sí, bueno, bueno, autónomos. Actualmente ya no. De los claro. 5 integrantes y de esos 5 integrantes 3 son designados por la Jucopo. Entonces, eso sí hay que cambiarlo. Perdón la Sí, sí, interrupción. sí. No, es víctima del deterioro institucional de todo el país, ¿no? O sea, también le ha afectado a esto. Bueno, yo quisiera pedirles, pero solo en un minuto, que nos dieran una opinión cada uno de qué podemos hacer, qué nos toca hacer a los ciudadanos. Algunas de estas cosas ya están en las preguntas que Gaby les va a hacer ahorita de los participantes, pero así, si en un minuto nos pudiera decir cada uno de ustedes qué consideran que nos toca hacer a los ciudadanos y qué espacio tenemos para hacerlo. Por favor, Mari Carmen.
Bueno, yo estoy convencida que la única salvación que tenemos en México de lo que queda de la incipiente democracia es articular iniciativas ciudadanas y participar en los distintos ámbitos en que podamos hacerlo. Y concretamente hablando del ejercicio que hoy se pone sobre la mesa, que es el procedimiento para elegir, designar a las 3 consejerías del Instituto Nacional Electoral, pues me parece que debemos dar un seguimiento puntual a lo que resta de este procedimiento desde distintas perspectivas. Decía Francisco, bueno, ¿qué perfiles? Pues esa podría ser una actividad bien importante, ¿no? O sea, ¿quién es quién? ¿No? Ujú, Eh, una vez que se incorporen al Instituto Nacional Electoral, dar seguimiento puntual a los nuevos y a los que ya están, ¿sí? O sea, ahorita estamos en la etapa, no me dejarán mentir mis compañeros de mesa, en la etapa más importante de planeación de las elecciones del próximo año. El proceso electoral inicia en septiembre. Entonces, involucrarnos, participar, y me parece también muy importante participar en los distintos roles en que las y los ciudadanos podemos participar en las elecciones, ya sea como capacitadores electorales, como supervisoras electorales, como observadores, como funcionarios de mesas directivas de casilla. Veamos Venezuela, ¿no? O sea, es un ejemplo, me parece, muy positivo en donde claro. de manera muy articulada y silenciosa hicieron todo un entramado de redes para tener copia de todas y cada una de las actas Actas. de las casillas, ¿no? Sí, Entonces, me parece que hay muchos roles, además de las candidaturas, ¿sí? Que podemos jugar y que nos lleve a involucrarnos. Ya lo excelente. vimos en las recientes elecciones que han permitido sacar a un autócrata del, del gobierno. ¿Qué fue Ujú, la diferencia? El 80% de la participación ciudadana, claro. y sobre todo los jóvenes urbanos. Entonces, creo que ahí tenemos un gran reto. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias. Antes de cederle la palabra a los otros ponentes, Gaby, por favor, levantaste la mano adelante. Sí, gracias. Oye, Mari Carmen, aquí en este punto y a todos los panelistas, gracias. Como saben ustedes, nosotros hemos tenido durante más de 5 años esta parte de buscar a los grupos parlamentarios viendo en algún momento lo que son las iniciativas, revisando, dando algunos puntos de vista como ciudadanos. En este sentido, esta elección va a llevar a unos quintetos, si no me equivoco, y de ahí quien lo va a decidir va a ser el Congreso. Entonces, aquí el tema es cómo sabemos quiénes son para poder formar eso y hacer un análisis y entonces hacer el cabildeo ciudadano, buscar a los grupos parlamentarios y luchar contra esto, ¿no? En esta parte de que como ciudadanos consideramos que estas personas son las más adecuadas por todo este currículum. Pero ahorita una de las preguntas es, ¿dónde vemos los perfiles? No sabemos quiénes son. Ese es el tema, porque lo tenemos ahí en la mesa, Mari Carmen, Marco, Francisco, Irma, desde hace una semana que decíamos, bueno, ¿cómo apoyamos? ¿Qué hacemos? Pero sí te digo, sí nos gustaría dar más ese paso adelante en este momento. Me quedo obviamente, y lo hemos platicado, Maca, que vamos a trabajar en lo que es la defensa del voto, en lo que son las casillas, vamos a capacitarnos y todo, pero ahorita tenemos que actuar y sobre todo, ahorita lo que decían,
nos hemos involucrado, que hemos ido aprendiendo cómo son los procesos. Conocemos las páginas, subimos, no nos dejan. Son páginas que a veces lo hacen con la intención de que digas, no se puede y mejor me bajo. Hasta aquí mi comentario. Gracias. Gracias, Gaby. Tenemos un miembro de Poder Ciudadano que sí sigue todavía en el juego y ese sabemos que es un buen perfil, pero necesitamos saber cuáles son los otros buenos perfiles que deben acompañarlo. Marco, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo, igual que Mari Carmen, creo que tenemos que articular esfuerzos. Mm, Tengo la impresión de que las organizaciones ciudadanas que están así suficientemente organizadas tienen una cierta postura, pero hay como muchos otros grupos que traen actividades y creo que una gran alianza en estos temas sería muy importante. Veo complejo con el tema de los consejeros porque la designación es el martes de la semana que viene, según el calendario, y si no será hasta el día 28 con la tómbola. Pero me parece a mí que la idea que tuvo Francisco es muy interesante. El portal donde él tiene esta compilación de información, deberíamos ayudarle a fortalecer con datos, con una serie de cosas y sobre todo difundir el tema del portal, porque ahí está esa... Sí, ha hecho un esfuerzo interesante. Cuando puedan verlo, verán que pues, hay un esfuerzo realmente importante de concentración de información. Ahora, hay que traducirla a opinión pública. Y creo que todo se tiene que hacer con miras al 2027, porque al final de cuentas les dejo la reflexión. Fue 54% de la coalición gobernante la votación que se alcanzó y un 46% de la oposición. Entonces, claro, en la traducción a los escaños y todo este rollo, pues pasó lo de la sobrerepresentación, pero aún así, me parece que no debemos dejar de lado de que el porcentaje de votación fue ese y que además tendríamos que reforzar para que la ciudadanía interesada en ejercer un esquema nuevo de equilibrios al ejercicio del poder, pues tenga información para poder participar, es lo que yo creo. muchas gracias, Marco. Irma, por favor. Sí, a ver, yo creo que pues está lo inmediato, ¿no? El asunto de la designación, efectivamente ya está prácticamente a unos días. Sin embargo, yo creo que hacerlo precisamente en este momento, ¿no? Un pronunciamiento con respecto a la importancia del profesionalismo, la experiencia y la independencia de los perfiles, digamos, puede de alguna manera por lo menos incentivar, vamos, a tener argumentos de parte de los partidos de oposición dentro de la toma de decisiones, digamos, para presionar. Eh, Creo que pedir más transparencia de entrada es importante. Pedir espacios de intercambio, a lo mejor, digamos, incluso, ¿no? Con las bancadas hasta el momento, digamos, antes de que o después de las quintetas, porque Ujú. prácticamente ya están aquí, y escudriñar muy bien pues, los CVs de las quintetas, porque la verdad es que de alguna manera tendría que haber un veto ciudadano a perfiles inaceptables. O sea, creo que eso sí es importante y sí se puede hacer y no viola ningún tipo de norma, ¿no? O sea, un veto social a aquellos que definitivamente, digamos, o sea, no tienen el perfil necesario para formar parte del Consejo General, creo que es imprescindible. Y después de la designación, que es un poco lo que decía Mari Carmen, es el asunto del seguimiento. Yo creo que sí hay que, y espero, digamos, que también podamos entrar las instituciones académicas a formar parte de un observatorio del desempeño de los consejeros electorales, porque creo que es muy importante hacer un seguimiento de cómo votan, particularmente en las cosas espinosas, ¿no? Presupuesto, procedimientos sancionadores, multas, candidaturas, eh,
En general, digamos, en el Consejo General no hay, a diferencia del tribunal, votos razonados, en donde puedas prácticamente, digamos, por escrito, dar un seguimiento claro de los argumentos que llevaron, digamos, a ciertos, ¿no? En el caso del tribunal es muy claro que tú tienes, digamos, un proyecto y ahí es muy claro, digamos, por qué está planteando lo que está planteando alguien, a favor o en contra, y los demás normalmente tienen un posicionamiento y eso también está por escrito. Eso es, digamos, a diferencia del Consejo General. En el Consejo General los consejeros pueden votar y nadie tiene por qué decirle por qué votaron de esa manera. Creo, digamos, que hacer un seguimiento de cómo votan es importante. Hay trabajos académicos que muestran que hacer ese seguimiento importa porque cada vez más, digamos, hay una presión de parte de los partidos políticos para que los consejeros voten de cierta manera en ciertos temas, en los temas más espinosos. Entonces, creo que hacer esa presión social, ese seguimiento y una presión social sería importante para exigir más independencia, porque eso es lo que finalmente nos conviene como ciudadanía. Es la única, digamos, nuestra garantía de más imparcialidad, digamos, para tener elecciones democráticas. O sea, no solo en el proceso de selección, sino también en el ejercicio de la función. Sí, Sí, y sobre definitivamente. todo de cara a un proceso electoral tan complejo como el que vamos a vivir, con, digamos, tanta posiciones en disputa. De acuerdo. Francisco, un minuto de tus recomendaciones para los ciudadanos. Bueno, bueno, el paréntesis ya les puse ahí en el chat el link para que lo Gracias. vean. Y justo me parece que tiene relación con el link. Si ustedes se fijan, una de las características del voto es que sea libre. No podemos hablar en general de voto libre si no tenemos información. Y esto aplica para la designación como para el resto de su vida democrática como ciudadanos y ciudadanas activas. Mm, y creo que ese es el reto que como ciudadanos tenemos en un contexto electoral, informarnos para que con base en información podamos nutrir la discusión pública y señalar lo que está bien, lo que está mal, lo que podría estar mejor. Entonces, me parece que ese es el reto que tenemos en torno al proceso de designación, pues informarnos y en torno en específico a las funciones del INE para poder dar seguimiento sin que tengan que hacerse ustedes especialistas en la materia electoral, o sí, para que participen en el concurso de 2029. eh, pues me parece que lo más importante es que nos informemos sobre las funciones y recordar que hay mucha desinformación en estos momentos. Entonces, el antídoto contra la desinformación, pues es la información. Esa es la mejor arma que ustedes podrán tener. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gaby, nos podrías Sí, apoyar con las claro que sí. preguntas. Nada más un minutito. Bueno, de alguna forma ya las contestaron, pero bueno, ¿cómo podemos participar en la selección? ¿Dónde veo los perfiles para los candidatos? Vimos que es como un poco complicado. ¿Qué características se debe tener para ser un aspirante a consejero? ¿Qué acciones claras y puntuales podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué hacemos ante esa opacidad o falta de claridad? Si el INE es de los ciudadanos, ellos validan las elecciones, son transparentes, entonces los ciudadanos pudiéramos eliminar al Consejo Electoral. Eh, Esta es una situación de una advertencia, de un peligro que se va a venir en los próximos años. Y bueno, hasta aquí me quedaría con estas preguntas. Adelante, ahora Marco, te vi sí. con cara de Marco, si quieres. Marco, adelante. Sí, yo creo que esencialmente deberíamos de articular esfuerzos en torno a lo que argumentaba Irma y Francisco, que lo hacían de manera muy pertinente. Una cosa es revisar el proceso de la designación y otra
hacer un seguimiento al desempeño. No es nuevo ese tema, ¿eh? A mí me Ujú. tocó que en algún momento algunas organizaciones ciudadanas hicieran un seguimiento puntual de la forma de votación de los consejeros en el grupo, en alguno de los grupos donde yo estuve participando. Entonces creo que se puede desarrollar una metodología que nos permita dar bien ese seguimiento. Y ahorita sí me parece muy importante también lo que se decía respecto a que una vez que conozcamos las quintetas, pues hagamos un análisis y un pronunciamiento en relación a las personas que están ahí. Honestamente, yo no quiero ver a ese señor Chávez, director de los talleres El gráficos de INFE. México, que dice que cuando era chiquito no le gustaba sacar menos de 10 y por eso sacó 99. Pues sí, nada más que le dieron el examen, o sea, que no le haga el cuento con ese asunto. O alguien le calificó de manera favorable los 99 errores que cometió, porque de verdad no puedo entenderlo, y lo digo con mucho respeto, pero aquí está Francisco, que fue consejero local, Mari Carmen, trayectoria INE, trayectoria Tribunal Electoral. Irma estuvo también en el Instituto Federal Electoral en ese momento. De hecho, Irma es una de las principales diseñadoras del servicio civil de carrera del Instituto Nacional Electoral. Entonces, conocemos, digamos, la complejidad que tienen los procedimientos. Y mira que el tema de fiscalización es terriblemente complicado, es muy técnico y requiere de conocimientos muy especializados. Pues por más que haya soñado las respuestas este señor Chávez, no pudo haber sacado 99, perdón que lo diga. Claro, increíble. Listo. Gracias, Marco. Francisco, ¿quieres contribuir a las Irma. preguntas? Irma, Maca, Sí, alguna. sí, Francisco, adelante. por supuesto. A ver, me parece que es importante no perder de vista que nosotros construimos la opinión pública. En esa lógica, eh, pues sí resultará fundamental que lo hagamos en la medida de lo posible con la mayor información y el mayor conocimiento posible. Yo reitero este punto y que les felicito del potencial que tiene la sociedad civil organizada de una manera muy distinta que la sociedad de manera dispersa. México es un país en el que es sumamente complejo que exista asociacionismo. ¿Por qué? Porque existe mucha desconfianza entre nosotros, entre las mexicanas y los mexicanos. Entonces, el que ustedes emprendan acciones como sociedad civil organizada permite articular de buena manera estrategias para tener incidencia pública, incidencia positiva. En esa lógica no me queda más que felicitarles y pues decirles que no decaiga el ánimo, ¿no? Que siempre hay opciones y hay alternativas para poder participar y para poder contribuir. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, yo tal vez, digamos, o sea, plantear que eh, sí, su voz es muy importante, particularmente en los temas, digamos, más complejos y más difíciles del Consejo General. Y eso, digamos, ayuda a que haya presión de parte de la ciudadanía, digamos, con respecto a los temas que mencionaba, ¿no? Las candidaturas. Yo creo que, digamos, viene la planeación del proceso que está encima y plantear, digamos, por ejemplo, un tema que Marco sabe que es muy polémico y que hemos estado ya de hace años planteándolo. ¿Quién debe asegurarse de que los candidatos y candidatas no estén vinculados con el crimen organizado, por ejemplo? ¿Cómo, digamos, obligar? Yo sí soy de la idea que dada que no hay, digamos, otra autoridad que se quiera hacer cargo de eso y como a nosotros sí nos importa, pues obligar al INE, digo, a que en algún sentido intervenga en esos temas que nos parecen tan relevantes. Creo, digamos, que empezar a alzar la voz, digamos, en este proceso ya está muy adelantado, pero en todo lo que sigue me parece fundamental, porque eso es algo, digamos, que va a obligar al INE, digamos, a escuchar
a más voces que no sean solamente, digamos, pues los partidos y los directamente, digamos, interesados en los procesos. Cosas que se tienen que hacer para limpiar las elecciones, creo, digamos, que le corresponde sobre todo a organizaciones como ustedes, porque tienen el poder para hacerlo, tienen la legitimidad y la representación. Así que, pues, no me queda más que felicitarlos por la organización de este foro e incentivarlos a que generen estos canales de diálogo con la autoridad electoral, con las autoridades electorales, de hecho, en los estados también. Muchas gracias. Maca, adelante. Sí, gracias. A mí me parece que ya ahora es difícil, Gaby, incidir en, por los tiempos, ¿eh? Nada más por los tiempos, incidir a estas alturas del proceso, porque ya estamos al 5 para las 12 para la integración de las quintetas. Pero me parece que sí es muy importante acceder a esa información. Creo que Francisco, la base de la plataforma y la base que integró del seguimiento de todo este proceso es maravillosa. Por aquí vi a Arturo Espinosa, que también con el laboratorio electoral, pues siempre nos tiene muy informado de todo, de todos los acontecimientos electorales. Pero yo sí y pondría sobre la mesa, y ahora que lo toca Irma, el tema de los riesgos y la presencia de grupos delincuenciales en las elecciones. Me parece que una organización como ustedes, que tiene un nivel de dispersión y de penetración nacional importante, de reconocimiento ciudadano, ¿no? De neutralidad, de profesionalismo, en fin, yo la verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen. Creo que bien valdría la pena quizás hacer un esfuerzo de alguna metodología de análisis de riesgo y de atención de zonas especiales, ¿no? No sé si lo hagan, a lo mejor sí, lo desconozco, pero que en las entidades federativas, localidades donde vean algún riesgo a la participación ciudadana, ¿sí? Donde se pudiera afectar la libertad del voto, ¿no? Ujú, Que pudieran irse prendiendo esas alertas, ¿no? O sea, que no nos quedemos en este seguimiento, en esta cobertura, en esta participación en general, sino si ya tenemos focos en la conformación de las autoridades electorales, pues eso crucémoslo con los focos en las zonas en donde veamos los riesgos claro. para tener una presencia estratégica, ¿no? O sea, defender los puntos que tenemos que defender y creo el tema que no me dejarán mentir quienes me conocen, que yo he puesto sobre la mesa de articulación ciudadana. O sea, ustedes son muy fuertes, ¿no? Pero hay muchas experiencias, muchos ejercicios aislados que creo que ustedes podrían jalar, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en nuestro entorno más cercano nos dicen, es que díganos qué hacemos, ¿no? Entonces creo que con esta visión de la articulación, la dispersión, la presencia, la estrategia que ustedes tienen, que sean el eje coordinador de la sinergia y la suma de otras organizaciones y del diseño de una metodología de atención especial a donde podamos detectar esos riesgos a nuestra participación libre como ciudadanía, ¿no? Yo es lo que podría decir en este momento y cierro diciendo que desafortunadamente pues la conformación y la integración del INE, hoy pues lo que se vislumbra es una cooptación por parte del poder, ya de la mayoría de los votos en el Consejo General, y pues vamos a ir con escenarios muy difíciles para defender la democracia y nuestra participación libre. Entonces, por ahí yo iría. Y cuenten conmigo, por supuesto. Muchas gracias a los panelistas por sus casi 2 horas que nos dedicaron a Poder Sí. Ciudadano. De veras, estamos muy agradecidos. Gaby, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita que decías, Maca, hay que estar al pendiente. Efectivamente, tenemos representantes en los estados de la República y vamos a poner la tarea en eso, ¿no? Y en esta vigilancia, como saben, en Coahuila, pues este 7 de junio tenemos elecciones de Congreso y bueno, pues es parte de algunos de los ejercicios que queremos poner a prueba para después pasarlo a toda la República. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todos por acompañarnos en este día, a nuestros panelistas, la verdad de lujo, sus reflexiones, su acompañamiento, porque no nada más es hoy, siempre han estado acompañándonos, guiándonos a los ciudadanos que queremos construir un poco más. Esta parte es muy importante y me gustaría dejar algo muy claro. Verdaderamente tenemos que involucrarnos, pero no nada más en los foros, como decían, es en los procesos, saber cómo son los procesos, toda esta parte y sobre todo la estructura ciudadana. Los invitamos a que sigan sumándose. En los próximos meses vamos a manejar nuevamente las ligas de registro para poder hacer estas estructuras ciudadanas. Estas estructuras nos van a ayudar a llevar un voto y lo más importante, a defender ese voto. Pues la verdad les agradezco, Tomislav, y espero verlos pronto porque sí vamos a hacer esa vinculación y nos vamos a juntar con todas las organizaciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas buenas noches. noches. Gracias. Gracias, buenas Bye noches. bye. Buenas Bye. Hasta noches. luego, Buenas bye. noches, gracias.